Hola, mi nombre es Nancy Soto, soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Tecnológica de Honduras, donde estoy cursando la asignatura de Filosofía impartida por la catedrática Carmen Durón. Y en calidad de tarea final, estoy presentando este video relacionado al tema el vitalismo, el problema de la vida. El vitalismo es una teoría protocientífica según la cual los organismos vivos se caracterizan por poseer una fuerza o impulso vital que lo diferencia de forma fundamental de las cosas inanimadas y no está sujeta a las leyes físico-químicas generales, a pesar de una larga trayectoria histórica intentando demostrar que se trata de una teoría obsoleta. La obra de George y los trabajos de la teoría feminista de Jane siguen planteando que el alcance explicativo del vitalismo sigue más vivo que nunca. Origen del vitalismo. El vitalismo es la doctrina filosófica caracterizada por una afirmación y exaltación de la vida en toda su magnitud y con todas sus consecuencias. A los filósofos se les coincide en calificar en la vida como la realidad principal, interesados en conocerla y comprenderla. Se les agrupa bajo el rubro de vitalistas, pero entre ellos no hay uniformidad doctrinal debido a que principalmente las diferencias en la manera de concebir la vida. Principales referentes del vitalismo. Número 1. El vitalismo surgió de la mano de una serie de pensadores que se caracterizaban por una especie de irracionalismo, como reacción a varios movimientos revolucionarios socialistas de la segunda mitad del siglo XIX. Para este filósofo alemán, la vida tiene sentido biológico-cultural, es decir, la vida es impulso natural y es vivencia en su tercera etapa filosófica, denominada zaratústrica. Después de objetar la manera tradicional de entender la vida y la voluntad, propone su especial visión de la vida y su teoría sobre la voluntad del poder y del superhombre. Número 2. Filósofo alemán para quien la vida es el existir humano que se vive. Es un vivir histórico en cuanto a la historicidad en lo esencial del vivir humano. La posición se entiende mejor si se tiene en cuenta estas dos circunstancias. La razón ilustrada tenía el carácter de atemporal, general y abstracta. Además, al fundarse las ciencias naturales, solo conocía lo respectivo y lo constante. Él no está de acuerdo en centrar el interés en lo concreto, lo único o individual. Por tanto, lo que más interesa es la crítica de la razón histórica y no de la razón teórica. Se encuentra con tres oposiciones, con las que discrepa. Número 1, naturaleza y cultura. Número 2, entre génesis y estructura. 3, entre ciencia de la naturaleza y ciencia del espíritu, conocida actualmente bajo el término de ciencias humanas. Para este filósofo judío francés, la vida impulso universal que lucha contra la materia porque aquel quiere progreso y ésta lo retarda. El objetivo principal de la filosofía en la captación de la realidad, pero principalmente de la vida, comienza por establecer la diferencia radical entre ciencias de la filosofía, que según él deriva de distinto camino que sigue cada parte para llegar a la realidad. Para el filósofo español, la vida se maneja en dos sentidos. La primera etapa predomina el biológico, mientras que en la segunda etapa predomina el biográfico histórico. Para facilitar la comprensión de la vida, Ortega nos presenta 7 categorías o conceptos explicativos, pero él aclara que cuando habla de la vida no se refiere a otra vida o a la vida del físico o del místico, sino a esta, a la mía, a la vida humana. Se puede opinar que la postura y el objetivo del vitalismo son comprensibles en el sentido en que se toma en cuenta el concepto filosófico y el cual esta corriente de pensamiento surgió y se extendió. Es decir, que el vitalismo surgió como crítica a las posturas mecanistas y el pensamiento cartesiano. Los vitalistas buscaban definir y explicar la vida desde una postura no reduccionista, como según lo hacía el pensamiento
cartesiano. Por lo tanto, la definición de la vida de los vitalistas como energía vital sería coherente a la crítica que este grupo realizó, en donde la vida es un fenómeno flexible, en donde los seres vivos poseen una esencial o impulso vital, teniendo que la vida no es producto de la interacción de una serie de elementos del sistema, como lo postularon los mecanistas. La filosofía de Engel tuvo una marcada influencia en la filosofía contemporánea, debido a que los pensamientos engelianos estaban extendidos en Europa ampliamente. Muchos de estos movimientos filosóficos contemporáneos surgieron como reacción a la obra de Engel. El marxismo, por ejemplo, usa la dialéctica engeliana en el cuerpo teórico. Esta dialéctica se refiere a la confrontación de los opuestos y a la búsqueda de la resolución de tal contradicción. La corriente filosófica seleccionada es el existencialismo. El existencialismo es interesante ya que busca resolver una serie de problemas que han existido a lo largo de la historia del hombre. Por ejemplo, ¿cuál es el significado de la vida? ¿O el objeto de esta? Siendo esta pregunta, puede generar ansiedad y angustia a la persona que la analiza seriamente. La filosofía contemporánea no surgió como tal debido a una reacción a la Revolución Francesa, ni al pensamiento predominante que se dio en aquel periodo, más específicamente en la postura empirista y racionalista. Aparte, la influencia engeliana, la necesidad de llenar el hueco que dejó Engel al morir, se tiene que ciertas corrientes pensamientos contemporáneos surgieron como crítica a las mencionadas filosofías empiristas y racionalistas. Por ejemplo, el vitalismo, que como ya se dijo antes, surgió como crítica al racionalismo cartesiano en su concepción de la vida. Se podía mencionar también la fenomenología, que bien comprende el empirismo al proceso de observación del fenómeno. Se diferencia la importancia que la fenomenología lo da al subjetivo en comparación al empirismo que busca el objetivo. Muchas de las filosofías contemporáneas toman muy en cuenta subjetividad, evitando una simplificación científica. Además, trabajar con aspectos del empirismo y el racionalismo dejan de lado. Bueno, espero haberles ayudado. Eso fue todo y saludos. Gracias.